Estamos ya de vuelta y lo hacemos con nuestra sección de libros y una vez más con Samira Bentaví. Buenas, muy buenos días, bienvenida. Hola. Gracias, Carmen. Hoy vamos a hablar de la novela policíaca, ¿no? Sí, estamos de vacaciones, se pueden elegir mucho género, pero sin duda es uno que puede apetecer mucho. ¿Qué es realmente, para que la gente sepa un poquito, qué es la novela policíaca? Exactamente, porque es lo que tú dices. Ahora durante el verano estas son muy recomendables, vamos a hablar de un montón, ¿no? Ya hemos hablado de la novela histórica, pero la de detectives, la policíaca también llamada, ¿no? Son en general relatos más cortos, entonces son más fáciles, ¿no? Más asequibles de leer, sobre todo para este verano. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que me has preguntado? Se trata del subgénero, ¿no? Que está basado en la resolución de crímenes, sobre todo eso, ¿no? El protagonista tiene que ir, gracias a su ingenio, al razonamiento, a la observación, pues va descifrando enigmas y va resolviendo crímenes, y esa es más o menos la temática de estos libros, que siempre suelen ser cortitos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la novela histórica, y esa no, esa suele ser más larga. Estos son cortitos, pero cortos. el lector se involucra mucho. Totalmente. Engancha y se involucra mucho. Sobre todo porque este tipo de novelas también no te hace un solo libro, ¿no? No es, empiezas 130 páginas y se acabó. No, hay muchos casos, ¿no? En general los autores lo que utilizan es crean un policía, un detective, ¿no? Un protagonista, que lo que hace es que a través de diferentes libros resolverá varios crímenes. Todos tenemos en la memoria, bueno, pues muchísimos libros, ¿no? Pero ¿cuándo nace realmente este tipo de novela? Claro, como ya hemos dicho, siempre habrá anteriormente relaciones de hace mucho antes de cuando vamos a hablar que nace el género per se, ¿no? Pero en general se le atribuye el nacimiento al siglo XIX con un autor del que ya hablamos la edición pasada, el verano pasado, que es Edgar Allan Poe. Y él creará un policía, un detective en sus relatos, Los crímenes de la calle Morgue, que está muy bien, lo recomiendo un montón. Lo apuntamos para el verano. Por supuesto. Y él crea al primer detective de ficción así como tal, ¿no? Como el detective que tenemos todos en mente, que será Arsène... No, me estoy confundiendo. A ver, buscamos. Te intento buscar todo, a ver si tengo yo, que tengo aquí Dupin. como... Sí. No ha hecho falta que te ayude. Es que luego vamos a hablar de otro que tiene un nombre tan similar que entonces me lío. Pero este será el primer detective. Y en base a este, bueno, surgirán otros de los que ahora vamos a hablar, que esos sí ya son súper conocidos, pero el primero, Edgar Allan Poe, siglo XIX, Auguste Dupin. No, Dupin. Y como tú dices, han venido muchísimos que todos lo tenemos en la cabeza. Hemos podido leer más o menos, quizás incluso a lo mejor nunca nos hemos atrevido a leer un libro, pero todos los conocemos. Los conocemos, y no solamente, como tú dices, a lo mejor no del libro, de series, de televisión. Efectivamente, películas. Exactamente, de cine, de canciones, de todas partes, son tan recurrentes, ¿verdad? Y los primeros de los que vamos a hablar es, bueno, el detective por excelencia, que hay dos, ¿no? Pero con perdón del segundo vamos a hablar de Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, Auguste Dupin servirá de inspiración a Arthur Conan Doyle para crear al detective más famoso de todos los tiempos, que es Sherlock Holmes, ¿no? Y es eso, todos siguen esta temática que hemos dicho, del protagonista, que a través de eso, de la deducción, del razonamiento, de la intuición, y también son personajes muy preparados, de una clase social media alta también, ¿no? Porque tenemos que diferenciar también la novela negra, porque está la novela policíaca, novela detectivesca también llamada, y luego la novela negra. Tratan temas similares, también son resoluciones de casos en este sentido. Sin embargo, en la novela negra son casos mucho más grotescos, ¿no? De los bajos fondos, y el protagonista es una persona cínica, desencantada un poco con la vida y con su alrededor. Entonces son dos estilos de novela policíaca, pero separadas. Y además de Sherlock Holmes, tenemos a algún otro que es, vamos, que lo tenemos todos también en la cabeza. También, de hecho hace poco sacaron la última película, creo que fue Asesinato en el Nilo, ¿no? Con Hercule Poirot, sí, de Agatha Christie, sí. Que también es otro detective por excelencia, ¿verdad? Y bueno, de todos estos detectives que estamos hablando, de estos autores, están los libros, ¿no? Que era lo que queríamos hablar este verano, recalcar que existen los libros, que son muy cortos, la lectura es muy amena, muy sencilla. También están audiolibros,
Yo he consumido una cantidad de audiolibros de este género ahora durante el año pasado, ¿no? Durante el máster, por lo que decíamos, el audiolibro es tan sencillo y estas son obras tan cortas que se pueden audioleer, ¿no? En 40 minutos, 30 minutos, una hora, y cada vez vas leyendo un caso, leyendo un caso diferente, entonces esas están muy bien. Y si no es libro físico, libro electrónico, audiolibro, hay muchas series de televisión que se han rodado a lo largo de los años, porque hay desde 1930 y pico, 1970 y pico, hasta hace muy poco, ¿no? Sherlock Holmes con Benedict Cumberbatch, uno que me gusta bastante, la verdad, y bueno, de Hercule Poirot, las películas estas que estamos hablando de... Además resulta curioso por eso, ¿no? Porque aunque puedes conocer el libro, puedes conocer el final, pero sigue estando como de actualidad lo que tú dices. Hay series, pero es que se han grabado películas hace muy poquito, que dices tú, bueno, igual ya no interesan. Sí, siguen interesando. Siempre, sí. Son obras tan buenas, además, como son tantos casos, los hay mejores, los hay peores, te gustan más, te gustan menos, pero hay otros que son indiscutiblemente ya historia de la literatura, incluso eso, del cine y de la televisión. A mí me gusta mucho Asesinato en el Orient Express, que además, si te gusta el cine, ¿no? Salen actores como Willem Dafoe, Johnny Depp, Penélope Cruz también, sí, y el director y protagonista, que es Kenneth Branagh, que también me gusta muchísimo. Sí, y esa, pues, digo, es relativamente reciente y dices tú, bueno, y todos quizás sabemos lo que ha pasado, lo hemos visto, pero ¿tendrás ganas de verla? Siempre. ¿Tendrás ganas? Sí, siempre. Y estos son los detectives, bueno, por excelencia, ¿no? Los típicos, pero luego hay otro tipo de detective que también se hizo, por nombrar algún otro, ¿no? Porque tenemos al estadounidense Dupin, luego a Poirot y a Holmes, pero también está Arsène Lupin, que era con el que me confundía, que este también es bastante reconocido y es un detective diferente, porque en realidad es un ladrón de guante blanco. Lo que ocurre es que con su inteligencia, ¿no? Sus dotes y tal, ayuda a la policía, ayuda a terceros a descubrir bueno, crímenes y todo eso, a resolverlos, y es también un personaje que, para los que ya nos hemos metido un poquito en este género, lo vemos repetirse, es decir, otros autores meten a este tipo de personaje en sus obras. Un genio, pero un genio del crimen menor, en el sentido de que no asesina, no extorsiona, roba, es un coleccionista y bueno, ahí hay como un debate de capacidades, ¿no? Entre el héroe detective y el ladrón, que también tiene unas capacidades muy altas, y es muy interesante. Quería nombrarlo por eso. Entonces tenemos a estos, y ya también para introducir un poco al pequeño lector, ¿no? Al pequeño lector o al pequeño... Eso te quería preguntar, ¿no? Porque, por ejemplo, decíamos novela policíaca, tal... ¿A qué edad se podría? Porque, bueno, supongo que habrá que diferenciar entre unos y otros, pero ¿cuándo sería recomendable? Porque también es interesante, ¿no? Que tú mismo vayas deduciendo, tal. ¿A qué edad sería recomendable empezar a leer este tipo de novelas que, como dices, además son cortitas, la mayoría? Sí, y además, como hemos dicho, que son novelas... estas típicas, ¿no? Las de Sherlock Holmes y Poirot y tal, no son grotescas, son de clase media alta, entonces no va a haber bajos fondos como la novela negra. Yo diría que, no sé, a lo mejor a partir de los 11 años, siempre es la edad, ¿no? En la que empieza el cerebro a hacer chispas. Y, por ejemplo, ¿cómo podría ser una buena introducción a ello? Hablo también de Detective Conan, que es un manga, ¿no? Un manga japonés del autor Gosho Aoyama. Está en Netflix, la serie, ¿no? De animación también, entonces pueden los niños empezar a ver la serie, los niños y los no tan niños, porque a mí es una serie que me encanta, y bueno, a partir de ahí pueden leer el manga, que es un poco más ameno, ¿no? En lugar de ver tanta letra, a lo mejor. Entonces, una forma sencilla de leer, que es eso, ver dibujos y a la vez ver diálogo, y empezar así a meterse un poco en el mundo de la novela policíaca, y lo que tú dices, darle un poquito a eso, al cerebro, al razonamiento, a ir intuyendo cosas, a relacionarlas, lo que leíste un poco al principio y lo que viene un poco más adelante. El lector puede un poco intuir, ¿no? cuál será el resultado final. Con lo cual estamos hablando de un género que ha sido muy importante, pero que, bueno, que se recicla, que sigue estando, que despierta mucho interés y también actualmente, adaptándose además a nuestros nuevos tiempos, a nuestras nuevas tecnologías, a todo. Totalmente, sí, sí. Y te quería preguntar también, hemos hablado, digamos, grandes detectives, pero también ha habido mujeres. También ha habido muy importantes mujeres, hemos hablado de autores que también tienen mujeres, es muy amplio el espectro. Por supuesto, sí, de hecho, sobre todo, todos sabemos, ¿no? Que la novela para la mujer ha sido abierta un poco más tarde que para el hombre, pero
pero sí que ha habido, por ejemplo, Anne Rice, es otra autora que a mí me gusta mucho, también es de, bueno, nuestra época, murió hace poco, pero ella también introduce, es una gran autora. Empezó utilizando el nombre de su marido, ¿no?, a la hora de publicar, porque era más sencillo, pero luego ya utilizaría el suyo. Y bueno, no tiene obras detectivescas propiamente dichas, pero sí que tiene ese tipo de razonamiento, también tiene esos crímenes y también, pues eso, tiene sus personajes protagonistas tanto masculinos como femeninos y les da exactamente la misma importancia, sí. Eso es fundamental, ¿no? En la época, quiero decir, que viene ya de atrás, pero que también lo vemos ahora, de que ha existido siempre. Sí, 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 Eso, sin duda. Sin duda. Bueno, yo te quería preguntar, si tuvieras ahora mismo, por ejemplo, hemos hablado pues, de muchos autores, diferentes personajes, bueno, detectives, si tuvieras, por ejemplo, a lo mejor a alguien más joven o ya, por diferentes, digamos, alguien joven, alguien así de media edad o una persona mayor, por ejemplo, recomiéndame 3 que tú dirías, mira, yo creo que ahora sería el momento perfecto, por ejemplo, 3 que te gustaría recomendar. ¿Libros, autores? Por ejemplo, 3 libros, ya sea del autor, preferiblemente a lo mejor diferente, pues para cambiar, no lo sé. Claro, desde luego. Por ejemplo... Para el que quiera introducirse, quizás ha habido gente que ha leído muchísimo y descubre, o alguien que no, y diga, pues voy a probar. Sin duda, me gustan los clásicos en el sentido de que, por supuesto, empezaríamos con Sherlock Holmes y con Poirot, ¿verdad? Y los casos serían el que me gusta mucho de Poirot, no son estos grandes de los que hemos hablado, de los que se han hecho películas y tal, sino, por ejemplo, Los Tres Negritos. Es un libro que me gusta mucho y que tiene que ser muy bueno, no solamente me ha gustado a mí, sino porque es muy fácil de encontrar, por ejemplo, en la Feria del Libro. Cuando vas a ver las obras, ¿no?, de los diferentes autores y tal, claro, es lo que hemos dicho, han escrito tantísimo, hay tantos casos, tantísimos libros cortos, que a lo mejor de 70... pues te ponen encima de la mesa 5 o 6, tampoco pueden poner de un solo Y es verdad, autor. en la Feria del Libro podemos encontrar últimas novedades, pero también podemos encontrar clásicos que son indispensables y que pueden apetecer muchísimo. Totalmente, y uno de ellos, de los que de hecho hace poco vi en la Feria del Libro, era Los Tres Negritos. Este sí lo recomiendo bastante de Agatha Christie, así como para empezar un poquito, y de Sherlock Holmes, ay, no sé. Te cuesta decantarte. Es que me gusta mucho. Pero también sería bonito empezar a veces cronológicamente, ¿no?, por el principio, que es el caso Escarlata, la habitación Escarlata, no lo recuerdo muy bien, pero es cronológicamente donde se da el inicio de Sherlock Holmes, entonces a lo mejor empezar un poco por el principio y no eso de descubrir la lectura detectivesca o policíaca en medio, porque como son casos cerrados en general, ¿no? Lees un libro, lo terminas y ese es un caso y no te hace falta haber leído el anterior para leer el siguiente. Pero a lo mejor en este caso sería bonito empezar desde el principio. Y esos serían los 2 que sí que recomendaría. La verdad es que lo pienso y quizás cuando queremos animar hablamos de, ¿no?, de a qué edad, quizás a los 11 años, así, comenzar a empezar a leer este tipo, pero quizás incluso son tipos de libros que igual pueden enganchar, a lo mejor el que le cuesta un poquito, venga, Peque, lee un poquito, y quizás sí que engancharían y coger uno las rutinas, lo bueno, quizás son una buena fórmula también de introducir por esa pasión por la lectura. Desde luego, creo que los géneros por excelencia para lo que tú dices, para la introducción a la lectura, para que te enganche verdaderamente, no es la histórica, por ejemplo, de la que hablábamos la otra vez, sino la policíaca y la de aventuras, porque son los géneros de ficción por excelencia, es decir, su finalidad es entretener. No es enseñar, no es mostrar el pasado, no es imaginar, bueno, sí, imaginar un futuro, a lo mejor la ciencia ficción también es por supuesto, un estilo de ficción, pero no es para todo el mundo, ¿no? Pero la novela policíaca y la novela de aventuras, estas 2, como tú dices, yo creo que son lo mejor para introducirse en el mundo de la literatura. O sea, mira, entonces quizás yo lo que haría es animar a los lectores a que estos días, por ejemplo, ya no solo ellos mismos se den una vueltecita por la Feria del Libro que tenemos en la Alameda, sino que incluso se lleven a los hijos, a los más jovencillos, para ver que están todo este tipo de libros y les animen, ¿no? Les animen, decir, vamos a comprar este, vamos a probar el veranito, ahí el día da para mucho, pero vamos a dedicar un ratito a la lectura. Sin duda, porque nuestra Feria del Libro, yo lo digo siempre, es la mejor de la Costa del Sol. Y yo digo de Andalucía, pero bueno, porque soy aquí. Pero hay, lo que tú dices, las pequeñas novelas estas de clásicos salen desde 3 y 4 euros. O sea, ¿cuál es la excusa? Ninguna. Y luego, claro, ninguna excusa. Hay un stand, esto lo hemos conseguido hace poco, ¿no? Pero introducir también un tipo de lectura
más extranjera, más internacional, como son los cómics, como es el manga, ¿no? Que antes estaba un poco más enclaustrado, un poco más escondido, no había tanto conocimiento de él. Ahora tenemos un stand que lleva como 3 años participando en cada edición de la Feria del Libro, y ahí pueden encontrar cómics y pueden encontrar manga, y por ejemplo este de Detective Conan, ¿no? Para los más pequeños también. Y para los no tan pequeños, pues ahí también pueden encontrarlo. Pues animamos a todo el mundo que vaya a Feria del Libro de Marbella, que está en el Parque de la Alameda hasta el próximo 15 de agosto, no hay que perdérselo. Para nada, para nada. De hecho, hay que ir varias veces. Varias veces, sí, ir, echar un vistacito, comprar uno. Hay que leer, que es que el verano da para mucho. De verdad. Da para mucho, y además, como decíamos, con este calorcito apetece estar tranquilo en casa, leer un ratito, y sobre todo eso, animar precisamente a los jóvenes. Pues sí. A que aprovechen el veranito, han estudiado mucho durante el curso, y en veranito que se animen un poquito a leer, por ejemplo, pues alguna de las que tú nos has recomendado. Claro, un poquito de ocio para despejarse, porque uno dice, uy, es que ya he leído mucho. No, además, no. Se adentran en otro mundo diferente, totalmente. Sí. Y ya que hablamos de la Feria del Libro, otro libro que pueden encontrar y que está teniendo bastante bombo y está bastante bien, es uno que mezcla novela policíaca y autobiográfica. Que eso, claro, nos salimos de la ficción, nos salimos de estos relatos de, bueno, Pepito mató a Julanito, yo qué sé, ¿no? Todas estas cosas, sino que es algo verídico, algo que ocurrió. Todos estos crímenes, todas estas extorsiones, todos estos robos, todos estos asesinatos tuvieron lugar. Eso a mí me fascina. Han hecho también una serie de televisión en HBO que está ahora disponible, que se puede ver, que el libro es Tokyo Vice. Tokyo Vice, y bueno, no es muy extenso, no recuerdo ahora las páginas, pero no es extenso. Y bueno, narra lo que le ocurrió a Jake Adelstein. Bueno, este chico era un estadounidense, todavía sigue vivo, se le hacen bastantes entrevistas ahora que se ha lanzado la serie de televisión, ¿no? Era un chico estadounidense de 24 años que viajó a Japón a trabajar en el departamento de policía, ¿no? En Japón, el departamento de policía y el periódico trabajan juntos, no tienen para trabajar juntos, bueno, pues eso, para poder informar al ciudadano de las cosas que van ocurriendo y todo eso, ¿no? Entonces, este chico entra en el departamento de policía, pero en la redacción del periódico. Y bueno, va a vivir durante más de 12 años, va a ser testigo y presa de la corrupción, de la extorsión. Va a haber crímenes, va a haber, bueno, el tema de la mafia, ¿no? Para el que le guste todo esto, la mafia de la Yakuza, ¿no? Que es la que hay en Japón, la va a tratar también, va a estar incluso relacionado con temas del FBI. Entonces ya estamos en un tema policíaco, ¿no? Porque de hecho está en el departamento de policía, pero nos salimos del detective, nos salimos del héroe. Seguimos en esta temática, pero estamos con una persona real que ha vivido todas estas experiencias. Entonces es muy recomendable. Como digo, no recuerdo las páginas de que se compone el libro, pero sé que el audiolibro, porque siempre, ¿no? Para llegar al lector de alguna forma tenemos los libros, el libro electrónico. Hay muchas opciones. Totalmente, y el audiolibro solamente son 10 horas. 1 hora al día, que ya es poco, 1 hora al día, y en 10 días nos hemos terminado el libro. Y además, bueno, la serie de televisión que habíamos dicho, y lo mismo para el que le guste el cine, tiene bastantes actores reconocibles, y entre ellos Ken Watanabe, que creo que es el máximo representante del cine japonés. Samira, pues tomamos muy buena nota de todas sus propuestas, tanto las más tradicionales que quizás todos conocemos, pero que nos ha dado ahí un impulsito para animarnos, si alguien no la ha leído, pues incluso a releerlo, y también de las nuevas propuestas, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Muchísimas gracias. Y nosotros pues nos vamos a marchar, porque ayer estuvimos en lo que fue la despedida, este año por supuesto, solo este verano, del campamento que organiza cada verano la Asociación de Altas Capacidades. Ahí estuvimos y comprobamos, bueno, todo lo bien que se lo han pasado, todo lo que han aprendido los niños en este campamento de verano.
trabajamos el contenido de los talentos. A nosotros nos gusta mucho trabajar el talento y dar contenido académico o un contenido con un programa educativo de robótica, ciencia, astronomía, lectura, teatro. Bueno, y culminar el campamento con un concierto juvenil, con desarrollo del talento musical, que les sirva a los chavales de ejemplo, de diversión, y que sepan que chicos como su edad pueden llegar donde están ellos, y que lo que les queda por avanzar a este grupo, bueno, para ellos es una experiencia. Vamos. Hoy lo que hacemos, aparte de venir a visitar como cada año este fantástico campus que organiza la Asociación de Altas Capacidades, que además lo hace de forma muy profesional, muy amena para los chavales, pero muy especializada, porque como siempre destacamos todos los años, cada una de las actividades que hacen de los talleres lo hacen con unos profesionales, con colectivos especializados en la materia, por lo cual para nosotros siempre es un gustazo venir a visitarlo. También del ayuntamiento, y luego sobre todo altas capacidades, a todos los monitores, a todos los que están, que yo sé que lo hacen pasar muy bien, y sobre todo importante, la banda que ellos tocan, que hacen maravillas, disfrutar del concierto y esperamos que... Distraído, haciendo oídos sordos, haciendo caso muy sencillo. ¿Qué pasa? Tienes que darse, que el asunto es un fracaso. Un fracaso, no soy yo profesional, es un juego nada más, no. Aragonés, solo ruido que soy. No puedo esperar a que des el primer paso. Tienes que darte, que el asunto es un fracaso. No soy yo profesional, es un juego y nada más. No puedo esperar, que we for them. Dejemos de mirar hacia otro lado. Dejemos de mostrar indiferente, que nuestra voz sea más fuerte, gana terreno, que tenga presencia, respeto, educación, paciencia, nuestra esencia. Pon el ruido, puedes hacerlo mucho mejor. Pon el ruido, que nuestro grito sea pasión. Pon el ruido.
Y estamos con Lian Lafable, que es la presidenta de AFILCO, que es la Alianza de los Filipinos de la Costa del Sol. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablamos que es una alianza precisamente de diferentes colectivos de la Costa del Sol y en realidad lleváis organizado poquito tiempo, desde 2019. Sí, hay 8 asociaciones activos aquí en Marbella. Y en Torremolinos hay uno, en Figueroa también. Decidimos que usamos como federación para que las informaciones que dan todos los ayuntamientos ya disimulamos directamente a la gente más fácilmente. ¿Cómo conseguisteis unirnos? ¿Cómo disteis ese paso? Es decir, vamos a organizarnos realmente porque es necesario. Sí, es que yo siempre integrar con los líderes, todos los líderes de las asociaciones, y decidimos que eso es mejor, porque uno, tienes que llamar uno por otro, es mejor que tú llamas el presidente y ya todos los ciudadanos ya saben. Es mucho más sencillo, ¿no? Sí, Se facilita. sencillo, sí. Bueno, nosotros en Marbella nos enorgullecemos, ¿no?, de que tenemos muchísimas nacionalidades, obviamente también filipinos. ¿Es importante, es numerosa la comunidad filipina aquí en Marbella, en la Costa del Sol? Sí, porque en Marbella tenemos 1.200 empadronados aquí. Y la concentración de filipinos aquí en Marbella, en San Pedro específicamente. En toda Costa del Sol estamos de 3.000 filipinos. Así que... ¿Y la cifra sigue creciendo? ¿Os habéis sigue estabilizado? creciendo. Pues sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue Con la eso es que familia. estáis bien y Sí. sigue viniendo gente, Eso, ¿no? Sí, la familia quiere estar aquí y todo y disfrutan la Marbella, que es maravillosa. ¿Y por qué en concreto, por ejemplo, específicamente es verdad que hay un grupo muy numeroso en San Pedro Alcántara? Primero del trabajo, que es aquí hay mucho más concentración del trabajo. Y segundo, la diversión, que hay muchas jóvenes que quieren divertir por la noche, por ejemplo. Y es más, ¿cómo se llama? Más alegre. Alegre. Marbella, sí. Y es una comunidad que, es decir, ¿os integráis realmente en la ciudad? ¿Sois una comunidad integrada, que os sentís, bueno, a gusto y que tenéis facilidades? ¿Cómo os sentís? Sí, eso es el importante, la integración de los filipinos a marbelleros, porque tú sabes que no sentimos como extranjeros, sentimos como familia. Eso es lo importante. Eso es lo fundamental. Sí, fundamental. Después, de hecho, supongo que habrá gente que lleve ya muchísimos años, ¿no? Sí, hay 50 años aquí viviendo. ¿Sí? Por eso ya están española. Bueno, un dual, española y filipino. O sea que se siente más Marbella que en Filipinas, Que porque Filipinas. toda su vida está aquí. Y hacéis muchas cosas, por ejemplo, habéis llegado a un acuerdo con la Universidad de Málaga, bueno, pues para facilitar o gente que, por ejemplo, venga de allí, que no ha terminado los estudios, continúe, ¿no?, estudiando o incluso poder convalidar pues estudios que tengáis allí, aquí, para Sí. poder ejercer. Eso es importantísimo. Coméntanos un poquito en qué consiste ese acuerdo, cómo lo estáis desarrollando, si hay mucha gente que se está animando. Sí, que hay un profesor que se lleva a ese programa y me comenté, está muy genial porque hay jóvenes aquí desde Filipinas que tienen sus títulos y está trabajando nada más en hostelería y quiere seguir sus estudios. Con ese programa es fenomenal porque ya va a homologar sus títulos aquí, la convalidación. Entonces ya se puede seguir sus estudios o desarrollar más de lo que sabe de trabajar. Es más importante. Y son muchos los que se van a animar, que están en esa situación. Sí, ahora mismo estoy liada con los Messenger que quieren información sobre el programa. Y estoy muy orgullosa de verdad de los filipinos que no solamente a trabajar con lo que saben, sino quiere aprender más e integrar más a los españoles. Seguir dando paso, avanzando, Sí, ¿no? avanzando. Eso es fundamental. También facilitáis mucho, porque una de las cuestiones clave para los extranjeros, aunque obviamente en el ayuntamiento se facilita, pero precisamente todo lo que son gestiones administrativas, que muchas veces para nosotros mismos Sí, sí. es complicado, si eres extranjero incluso más, ¿no? Y a través de la embajada también a veces facilitáis precisamente para la hora del pasaporte, ¿no? De Sí. poder gestionar todo lo que es
los trámites Sí. del pasaporte. Es que lo hacemos todos los años porque, claro, la gente tiene trabajo y no puede desplazar en Madrid. Y 6 horas en autobús es mucho. Entonces, la iniciativa de embajada que es hacer el programa para los ciudadanos que están aquí y para un día o 2 días renovando sus pasaportes y otros más servicios que le ofrecen. Que lo que hace la embajada, perdón, es cada X tiempo a lo mejor, bueno, pues en el Palacio de Congreso, Sí. que es precisamente donde se suelen hacer todo este tipo de actividades, Sí. facilitar, ¿no? Que como tú Facilitar. dices, no te hagas un día laboral, que tengas que pedir el día, sino Sí. que se facilite todo para gestionarlo. Sí, para gestionar todos. Y muchísimas gracias a nuestra excelentísima alcaldesa Ángeles Muñoz y especialmente el departamento de extranjero que lleva Remedios Bocanegra. sí, la consejera Remedios Bocanegra y Ote Díaz. Yo a ti. Ellas son maravillosas, siempre atrás con nosotros, apoyándonos en todos los eventos que tenemos. Que es importantísimo, al final lo que Sí. hablamos, ¿no? Marbella es multicultural Sí. y lo importante es que todo el mundo se integre. Se Al fin y al cabo integran. estamos todos aquí, todos Eso. tenemos que convivir y de la mejor manera posible. Hemos hablado eso, facilitáis mucho los trámites, como dices Mm. ahora también, pues por ejemplo, ¿no? Querer seguir dando paso laboralmente, importantísima Sí. la educación, pero también sois una comunidad muy unida, tenéis celebraciones, por ejemplo, Sí. el Día de Filipinas, aunque me decías que este año igual no se podía celebrar, pero por Sí. ejemplo las Navidades, sí que os gusta Sí. también estar muy unidos, ¿no? Sí, sí, siempre, es que es nuestro esencial de los filipinos, la esencia es integrar y siempre unidas. Cualquier cosa, como la de la pandemia, estamos siempre apoyándonos uno por otro para seguir la vida adelante. Fundamental. Sí. ¿Mantenéis además de fiestas especiales, ¿no? Que tenéis como de mayor envergadura, quizás mucho más contacto entre vosotros, muy unidos? No sé si eso, si hay una relación continua ante la comunidad. Sí, es que normalmente si no hay fiesta grande de los filipinos, cada asociación tiene sus fiestas. Entonces lo que pasa es que tenemos que hacer un evento que ya todos los filipinos vienen y que disfrutan toda la fiesta. Pues el año pasado tuvimos un evento que fue espectacular, enorme, que fue el 5º centenario Ah, de la sí. evangelización Sí. de Filipinas. Aquí, me acuerdo, hubo misa en el Calvario, En el Calvario. y vino incluso el nuncio del Sí, el Papa, nuncio ¿no? del Papa. La organizasteis grande. Sí, sí, es fenomenal. De verdad es un emocionante que el anuncio Papa vino con nosotros, que es filipino también. Y nosotros es muy orgullo de filipino que aquí también tenemos la comunidad católica de los filipinos, que bueno, es poco año, nació en 2010. Pero es muy integrada también los filipinos, son católicos, aunque hay otras dominaciones que no son católicos, pero cuando hay eventos de la embajada o de del consulado, nosotros siempre reunimos. Os unís todos. Sí, sí. Os unís todos. Y hacéis un llamamiento, quiero decir, ¿crees que en lo que es este colectivo están todos los filipinos? O incluso haríamos un llamamiento a decir si hay gente que no, que sepa que a través vuestra pues puede no solo apoyo, sino que ayuda para muchísimas cosas que son importantísimas. Sí, la verdad el Facebook de Afilcos es el canal de todas las informaciones del ayuntamiento, de todas las instituciones que hacemos la publicidad para que todos los filipinos ya saben, hay programa de este, hay evento de este, ya no hay ningún problema. Sí. Hablamos de este acuerdo que habéis tenido con la Universidad de Málaga precisamente en materia educativa. No sé si tenéis ya de cara al próximo curso, aunque me dices, estoy súper liada con el Messenger, porque al final, claro, cualquier cosita al final es mucho trabajo, pero ¿tenéis algún proyecto que os gustaría precisamente para seguir dando paso hacia esa integración total y dar facilidades a la comunidad filipina? Actualmente es que todos solamente que no saben cómo empezar para homologar los títulos. Entonces estoy dando informaciones que tienes que ir aquí en esta institución para hacer el proceso de homologación. Y ya cuando tienes la homologación del certificado, ya vienes y ya hablamos
donde quieres estudiar más o Bueno. desarrollar ¿Pero algún más. proyecto que te ronde por la cabeza que dijeras, me gustaría que pudiéramos sacar adelante, pues no sé, a lo mejor alguna otra cosita que esté ahí rondando que os gustaría desde el colectivo? La verdad es el foro que nosotros también queremos saber las nuevas leyes del extranjero, que claro, cada año cambia, hay nuevos y no sabe qué es, del arraigo, eso es la cosa de... Jornadas informativas, ¿no? Quizás eso. jornadas informativas de todo lo que Sí. es la normativa que La os normativa que afecta. tiene sí, para que ya todos tienen los papeles en reglas, que ya no hay problema de las policías. Eso lo lleva el consulado, con Cónsul Rosa y conmigo ya estamos siempre con los ciudadanos cuando tienes problemas. Pero muy bien, ojalá que ya algún día más problemas, ¿cómo se llama? Que intentamos hacer menos los problemas de Todo lo que son gestiones burocráticas que ojalá se agilicen y sea sí. todo mucho más sí, fácil, más ¿no? fácil, eso. Bueno, Sí. pues Laia, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá, bueno, pues A eso, usted. ojalá sean muchas las personas, los estudiantes, eso, que sigan adelante, que convaliden, Sí. que sigáis adelante dando todo este apoyo a esta comunidad filipina, que sois mucho, pero dices que todavía sigue viniendo creciendo. gente, sigue creciendo, ¿no? Siguen viniendo atraídos, eso quiere decir que estáis aquí muy bien. Sí, que está muy contento en Marbella, por eso. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos unos minutos a publicidad y volvemos, bueno, enseguidita.